Y para los que nos están siguiendo en este momento, los que se han sentado frente a su televisor y quizás apenas lo están prendiendo, estamos en Punto y Aparte. Y el tema de hoy, la necesidad de lo trascendente en el ser humano. Estamos conversando con el licenciado David Manrique y estamos hablando un poquito sobre aquellos aspectos fundamentales que el ser humano necesita, ¿verdad?, para poder creer en lo trascendente. Y ya habíamos hablado que lo trascendente, algunos no lo creen, piensan que es de la psiquis humana. Ya hemos dicho también que lo trascendente, algunos lo traducen en Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué la necesidad de lo trascendente en el ser humano? Oye, creo que nosotros los seres humanos hemos de reconocer que por más que tengamos conocimiento, que sepamos, que hayamos llegado al nivel de la comprensión total de cómo se maneja el mundo, hay un punto que no nos permite seguir. Fíjate que hoy en día los hombres queremos imitar la naturaleza, pero todavía la naturaleza no la hemos podido comprender en su plenitud. ¿Cómo es esto de que el mundo natural tenga algunos procesos tan exactos, tan bien definidos? Y nosotros lo más que podamos hacer tiene que ser bajo la perspectiva artificial. Es artificial. Entonces tenemos que entender de que hay un límite que nosotros tenemos. Y quizá conocer lo que no vemos, quizá conocer aquella fuerza superior o el famoso y llamado diseño inteligente. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo entender que hay una fuerza superior? Lo reconocemos. Sabemos que no tenemos toda la necesidad, no tenemos todo el poder de conocer. Pero sabemos que está allí, está inmanente, está inherente allí. Y yo pienso que hay otra razón, y es que nosotros necesitamos sentirnos comprendidos, ¿no? Necesitamos sentir de que alguien sabe lo que está pasando con nosotros. Somos seres solitarios, el ser humano es un ser solitario. Estamos muchas veces tratando de explicar a otros por qué hacemos lo que hacemos, pero ni siquiera en ocasiones podemos entender por qué no nosotros mismos lo hacemos. Quizá al pensar de que hay un ser superior, nos hace comprender de que, oye, él sí tiene que entenderme, él tiene que saber lo que está pasando en mi corazón. Y eso en cierto sentido nos trae también seguridad, ¿no? Yo creo que la seguridad es algo que es importante en el ser humano, ¿no? Sí. Porque vivimos en un mundo congestionado, un mundo donde, bueno, existe el amor por uno mismo, ¿verdad? Sí. Y la despreocupación por las personas, ¿no? Claro. Y cuando mencionas de que Dios, o lo trascendente, en este caso lo definimos como Dios, ¿no? Es aquel que nos puede entender, pero que al mismo tiempo nos puede cuidar. Entonces podemos colocar nuestra seguridad en las manos de lo trascendente, en las manos de un Dios. Claro. Ahora, ¿qué cosas podría hacer el ser humano con tal de sentirse seguro? ¿Hasta qué punto podía llegar? ¿Recuerdas aquellas culturas antiguas donde se llegaban al extremo de entregar niños, sacrificar niños, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo, había un Dios en aquella época, Maloc, el dios Maloc, ¿verdad? Era un dios cuyas manos estaban, era un dios de barro, me imagino yo, algún mecanismo que hacía mover sus brazos, ¿no? Y las personas, como tú mencionabas, para buscar el beneplácito de ese dios, de eso trascendente, ofrecían a los niños, ¿no? Los colocaban en las manos y entonces habían sacerdotes de ese rey, de ese dios, que levantaban sus manos y el niño caía en el pecho, encendido en fuego y era consumido por el fuego, ¿no? Así es. También estaban los templos que ellos realizaban, los famosos sigurat babilonios. ¿Recuerdas que ellos colocaban promontorios, levantaban edificios grandes con la idea y con la intención de estar más cerca de ellos? No solamente entregaban u ofrecían sacrificios, sino que buscaban el mecanismo de estar bien cerca, bien cerquita, inmanentes con ellos. Otros colocaban figuras humanas tratando de hacerlos sentir pertenecer a ellos, saber que eran, digamos, el mismo linaje o podían comprenderse mutuamente, ¿no? Pero lo cierto es que el ser humano siempre ha necesitado y ha clamado por ese ser. Incluso aquellos que dicen o que los niegan su existencia y lo aducen a la psiquis, de alguna otra manera están respondiendo alguna inquietud que es inherente no solo en ellos sino en el ser humano. Y quizá muchos también niegan la existencia divina no porque no crean que existe, sino porque quizá no ha satisfecho lo que ellos tanto han necesitado o lo que ellos han querido. El caso es de muchos de los famosos filósofos, sobre todo del siglo pasado. Uno de ellos, Albert Camus. Camus era ateo, él mismo manifestaba que era ateo. Sin embargo, en los últimos momentos de su vida, él comenzó a sentir la posibilidad de que existiera. O Jean-Paul Sartre, que también decía que no existía Dios, al final terminó creyendo, convirtiéndose, si no convirtiéndose plenamente o un seguidor de una religión,
al menos aceptando la realidad de que existía ese Dios. Así es. Entonces podemos decir que alguna de las razones es la necesidad de seguridad, Sí. la necesidad de entenderse, Sí. de dónde somos, de dónde venimos, Sí. hacia dónde vamos, ¿no? Y vemos que también esa seguridad, ese sentido de seguridad también ha hecho hacer a la civilización humana cosas realmente espeluznantes si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Desde nuestro entonces, desde nuestro hoy, ¿no? Otra razón quizás pudiera ser el deseo de ser semejante a lo trascendente. Parecerse a Él. Pudiese estar un poquito atado al deseo de, al reconocerle el límite. El poder, el deseo de poder, un poder sobrehumano, ¿no? El negarme que tengo límites me puede hacer entonces querer ser como Él, ser como Dios o ser como ese ser superior, tener el poder completo y absoluto de lo que yo quisiera, de lo que yo quisiera. Y eso pues también trae sus consecuencias tremendas, ¿no? Dramáticas o trágicas, en el sentido de hombres que han querido asemejarse a Dios. ¿Recuerdas los famosos emperadores romanos? La Así gente es. tenía que adorarlos a ellos. Y ellos establecían las pautas en las cuales se manejaba el imperio. Y todo terminaba en el culto al emperador, el culto al Dios emperador. ¿Cuántas cosas o cuántas barbaries no se cometieron en torno a eso? El absolutismo, el tener el poder completo del ser humano. También ese solo acto de querer saber de ese Dios nos puede llevar al punto de querer asemejarnos a Él y por supuesto oprimir a quienes están debajo de nosotros, ¿no? Y ese es un punto bien interesante, ¿no? Porque los oprimidos también rinden obediencia y rinden también tributo a ese Dios, que como dices puede ser humano, porque tomó la forma, porque tomó tomó la posición, o quiso tomar la posición de lo trascendente, quiso tomar la posición de un Dios. Y ¿sabes qué, Freddy? Justamente eso es lo que ha hecho que muchos hombres quieran pasar por encima de sus semejantes. No importa lo que tenga que hacer con tal de sentir la supremacía, ser el Dios de ellos. Y qué paradoja que inclusive muchos utilizaron la misma religión para estar encima de otros, sin importar masacrar pueblos enteros, con tal de demostrar que eran mejor que los demás. O sea que lo trascendente ahora se convierte en algo trascendente en este programa, ¿no? Exacto. Porque la necesidad del ser humano de conocerse, la necesidad de tener seguridad y la necesidad también de tener alguien que lo gobierne, ¿no? O que lo guíe, ¿cierto? Que lo guíe. Yo creo que eso es la razón por la cual el ser humano anda siempre en la búsqueda de lo que lo pueda ayudar, de lo que lo pueda beneficiar o de aquello que lo pueda inspirar, inclusive en algunos casos la inspiración humana viene también de lo trascendente, ¿no? Y pienso que todo esto lleva a consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, esas consecuencias las vamos a ver en la próxima sesión. Así que no se aparte. Y si usted quiere participar, recuerde, puede escribirnos a través del correo electrónico @esperanzatv.org.be y nosotros con mucho gusto le vamos a responder. Así que no se aparte, ya volvemos.